En este video vamos a resolver el siguiente problema. La viga ABCD de largo 2.4 metros es infinitamente rígida y se encuentra soportada por un apoyo fijo en el punto B. Además la sujetan dos barras metálicas, la barra AE que está hecha de aluminio, nos dan sus propiedades mecánicas, tiene un largo de 1.2 metros y un área transversal de 4.8 centímetros cuadrados, y la barra CF que es de acero, también nos dan sus propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia, y tiene un largo de 1 metro y un área transversal de 3.2 centímetros cuadrados. Ambas barras pueden suponer un comportamiento del material elastoplástico. Y en este sistema se aplica una fuerza P, ¿cierto? Fuerza o carga externa en el punto D. Nos preguntan calcular la tensión en las barras y el desplazamiento en el punto D cuando la carga vale 50 kN. Y también en la parte B, calcule la fuerza P igual a PI que causa el inicio de la fluencia en el sistema y el desplazamiento del punto D en ese caso. Entonces, acá tenemos resumido las propiedades de la barra de acero y las propiedades de la barra de aluminio. ¿Cierto? Trabajaremos con milímetros, así que pasamos los centímetros cuadrados a milímetros cuadrados y los metros a milímetros. Calcular la tensión entonces en las barras y el desplazamiento en el punto D cuando la carga P vale 50 kN. Todo este desarrollo nos vamos a basar en el método de los tres pasos. Esto es equilibrio, compatibilidad geométrica y relación fuerza-deformación. Entonces podemos hacer equilibrio en la viga infinitamente rígida o la barra infinitamente rígida, y tenemos que, además de la carga, ¿cierto?, de 50 kN, tenemos la reacción del apoyo. Un apoyo fijo tiene las dos reacciones, en X y en Y. Y tenemos las fuerzas de las barras. La fuerza de la barra AE, que va a ser la de aluminio, y CF, que es la de acero, ¿cierto? Ahí están las dimensiones especificadas. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X primero, vamos a tener que Bx es igual a 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué vamos a tener? Que Bi más Cf, o sea, más la fuerza Cf, que es la de acero, menos la fuerza AE, que es la de aluminio, es igual a los 50 kN, ¿cierto?, de la carga externa. Y si hacemos momento en el punto B, que es donde más nos conviene hacer, ¿cierto?, ¿qué es lo que vamos a tener? Tendremos que la fuerza FAE de la barra de aluminio hace un momento antihorario con respecto al punto E. También hace un momento antihorario la fuerza CF en un brazo de 0.6. Entonces esas dos son positivas, ¿cierto? Un brazo 1.2 por una fuerza de AE, ¿cierto? Y también un brazo de 0.6, la fuerza CF. Y por otro lado tenemos que la fuerza de 50 kN, momento horario con un brazo 1.2. Pasémoslo al otro lado de la ecuación, 1.2 por los 50 kN metro. Entonces, porque es momento, entonces kN por metro. Listo. Ahí tenemos las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? No podemos resolver el problema solo con esto, sino que vamos a tener que basarnos en el método de los tres pasos: equilibrio, compatibilidad geométrica y relación fuerzas-deformación, para poder encontrar las fuerzas y todas las cosas que nos piden. Entonces vamos con el segundo paso, que es compatibilidad geométrica. Lo vamos a poner como segundo paso. Vamos a suponer de esta manera, sobre la viga, que es infinitamente rígida, un desplazamiento a causa de esta fuerza externa de 50 kN. Como hay un apoyo fijo en el punto E, la viga infinitamente rígida no puede hacer más que girar. Y como es rígida, no se puede flectar, sino que lo hace de manera recta. De esta manera, la barra de aluminio y la barra de acero se van a deformar, se van a estirar, ¿cierto? Cada una va a tener una deformación. Por ejemplo, la deformación de la barra de aluminio va a ser la deformación AE, la deformación de la barra de acero va a ser un delta CF, y el punto D se va a desplazar en una distancia delta D. Y lo que podemos hacer es relacionar estas deformaciones, ¿cierto?, compatibilizar la geometría de las deformaciones utilizando el teorema de Tales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pongamos que 0.6
esa delta CF como 1.2 esa delta E, ¿cierto? Es simplemente regla de estos triángulos. 0.6 es a delta CF como 1.2 es a delta E. Y de la misma manera, bueno, esto lo podemos despejar relacionando las deformaciones como que delta AE es igual a 2 veces delta CF, ¿cierto? Ahí tenemos una relación. Y la otra es simplemente relacionar CF con D, ¿cierto? Entonces 0.6 de nuevo es a delta CF, que sería esto de acá con esto de acá, es a 1.2 con delta E. 1.2 con delta, me deja un poco el toque, delta E. Y si nosotros, claro, despejamos esto, podríamos expresar que delta E es igual a 2 por delta CF. Ahí está. Continuando entonces con el tercer paso del método de los tres pasos, vamos a ocupar esta ecuación para relacionar estas deformaciones de las barras, ¿cierto? Estos estiramientos, delta CF y delta E, con las fuerzas que tienen las barras. Entonces, escribamos esto en términos de la barra de aluminio, ¿cierto? Vamos a... Acá y esto es de la barra de aluminio con la de la barra de acero. Término de sus propiedades, ¿cierto? Recordemos que esto es la rigidez axial, todo este término de acá. Y bueno, las deformaciones que estas barras experimentan. Entonces, para no perder tiempo acá, tengo escritas las propiedades de cada una, ¿cierto? De enunciado teníamos que el área del aluminio son 480 milímetros cuadrados, 320 en el caso del acero. Está su módulo de elasticidad y el largo que tienen las barras, ¿cierto? Este es el largo que nos da el enunciado. Y lo que podemos hacer acá es ocupar la compatibilidad geométrica de las deformaciones para poder encontrar al final un despeje e igualar estas fuerzas, o encontrar una razón, una relación entre estas fuerzas, porque al final ese es el objetivo, encontrar cómo se relacionan estas fuerzas para poder resolver el equilibrio. Entonces fijémonos que la deformación en AE por compatibilidad geométrica, la deformación de la barra de aluminio es 2 veces la deformación de la barra de acero. Por lo tanto, valiéndonos o valiéndose de eso, deformación AE igual al doble de la deformación de la barra de acero, ¿cierto? CF. Vamos a escribirlo acá, 2 veces delta CF. Y acá tenemos lo de antes, que es delta CF. Sabemos que esto es igual a, bueno, lo tenemos allá a la izquierda, vamos a escribirlo acá a la derecha, que esto igual a la fuerza E, y esto igual a la fuerza CF. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Ambas con el término de la deformación de delta CF, que es la deformación de la barra de acero. Entonces despejemos este término para el otro lado y este término para el otro lado, ¿cierto? Y vamos a tener que delta CF es igual a tanto, delta CF es igual a tanto. Y de esta manera vamos a poder igualar esas dos ecuaciones, que es lo que nos interesa, encontrar al final una relación entre estas dos fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que juntamos las ecuaciones anteriores y encontramos una relación entre la fuerza. Entonces claramente acá vemos que pasamos el 2 para el otro lado, un medio, tenemos la fuerza E, tenemos las propiedades de la barra de aluminio, las propiedades de la barra de acero, y si resolvemos esto, si lo reducimos, vamos a obtener que la fuerza en la barra de, esta era la de aluminio, es 7/8 la fuerza en la barra de acero. Ahí tenemos la razón entre las fuerzas, la relación, que es una ecuación más, además de la del equilibrio, y es la que necesitamos en el equilibrio para poder resolverlo. Porque si nos damos cuenta, esto tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces vamos a resolverlo mediante lo que encontramos. Acá tenemos la ecuación de momento, acá tenemos la ecuación de sumatoria de fuerzas en I, y juntando esto con la ecuación de la razón entre las fuerzas, la relación, podemos encontrar y resolver este sistema y nos va a dar un resultado de que la fuerza AE
deberían ser 31.816 kilonewtons. La fuerza CF debería dar 36.4 kilonewtons. Y la reacción en I debería dar un valor de 46, o sea, 45.416. Ahí, tarea para la casa, poder resolver, y si es que esto está mal, ahí me deberé corregir, pero en teoría debería estar bien. Entonces ahora ya tenemos las reacciones, tenemos las fuerzas en las barras, ¿cierto? Tenemos las fuerzas. Vamos ahora con la deformación en el punto E, que es lo otro que nos piden. Entonces, tenemos del punto 2 y del punto 3 que la deformación en D es igual al doble de la deformación en CF. Y por otro lado, tenemos que la deformación en CF, ¿cierto? Es igual a toda esta expresión de acá. Es lo que nosotros podemos despejar. ¿De qué cosa? De la ecuación que está acá escrita, ¿cierto? Es la ley de Hooke. Podemos despejar el delta CF y junto con lo que encontramos en la compatibilidad geométrica, podemos escribir esto, ¿cierto? Y encontrar la deformación en D simplemente despejando. Entonces, a ver, despejando esto tendríamos que un medio, ¿cierto? Un medio delta D es igual a la fuerza en CF, y en este caso ya calculamos cuánto vale, que es 36.4 kilonewtons, multiplicado por todo esto de acá. Entonces vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, para no dar la lata. Y obviamente esto un poquito más chico, para que quepa, ¿cierto? Y ahí está. Debemos recordar que GPa, la unidad de gigapascales, es equivalente a kilonewton. Voy a escribirlo acá arriba mejor. GPa es equivalente a los kilonewtons partido en milímetro cuadrado. Entonces acá lo que nos va a quedar, ¿cierto? Son unidades de milímetros. Y el resultado de todo esto, ¿cierto? Va a ser que la deformación en D, el delta D, lo que baja el punto D con la carga de 50 kilonewtons, es 1.13. Porque no me queda espacio, lo tengo que hacer zoom. 1.1375 milímetros. O sea, no baja casi nada. Ahí está. Y esa es la parte A, ¿cierto? Lo que nos piden es encontrar al final las tensiones o las fuerzas de las barras, y también la reacción podemos encontrarla con el equilibrio. Y por último la deformación en el punto D, que son 1.13 milímetros. Ahora vamos con la parte B. En esta parte tenemos que calcular la fuerza P igual a PI, ¿cierto? Que causa el inicio de la afluencia en el sistema y el desplazamiento del punto D en ese caso. Entonces acá tenemos las propiedades de las barras de acero y de aluminio, ¿cierto? Para recordarlas. Y para encontrar esta fuerza P que se tiene que aplicar, ¿cierto? Que probablemente sea mayor que 50 kilonewtons, o quizás no, ahí lo vamos a descubrir. Antes de lanzarnos con eso, tenemos que ver cuánto resiste cada barra por separado, digamos en términos de la afluencia. Porque eso es lo que hay que hacer siempre con este tipo de problemas. Primero, antes de lanzarse con la cosa general, ver por separado cada barrita cuánto es lo que soporta, y ahí nos va a dar un resultado que nos va a servir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos valernos de la ecuación de la tensión, ¿cierto? Que la tensión es igual a la fuerza partido por el área. Y lo que podemos hacer es escribir esto en términos de la afluencia. Para el aluminio, que es la barra, digamos, AE, podemos escribir que para una cierta tensión de afluencia, ¿cierto? Multiplicado por el área, vamos a pasarlo por el otro lado, va a haber una fuerza que le cause, ¿cierto? Esa tensión y esa fuerza de afluencia. Vamos a ponerle fuerza de afluencia del aluminio. Se puede calcular, ¿cierto? Con estas propiedades. Entonces, la fluencia del aluminio se alcanza a los 275 megapascales. Entonces, ¿cuál tiene que ser esa fuerza
que se aplica a una barrita de un área de, ¿cuánto es? 480 milímetros cuadrados. Si yo tengo una barra de 480 milímetros cuadrados, ¿cuál tiene que ser la fuerza que tengo que aplicarle para que lleve la tensión interna a 275 megapascales? Y eso es simplemente 275 por 480 es 132.000, ¿cierto? Newton. Pero esto se puede escribir en términos de kilonewtons, es decir, 132 kilonewton, ¿cierto? A nadie le gusta trabajar con tantos ceros. Y análogamente podemos hacer esto para la barra de acero. Entonces, si nosotros tenemos una barra de acero de un milimetraje, bueno, al tiro lo pongo. Si nosotros tenemos una barra de acero, ¿cierto? De 320 milímetros cuadrados, bueno, ¿cuánta tiene que ser la fuerza que se le aplique para llevar la barra, ¿cierto? A los 250, no, 420. A los 420 megapascales. Tiene que ser un valor de 134.400, es decir, 134.4 kilonewton. 134.400 eran los newton, ya que, recordemos, MPa es igual a newton partido en milímetro cuadrado. Ahora que sabemos cuánto aguantan las barras por separado, ¿cierto? En términos de fluencia, y la relación entre las fuerzas del sistema, hay que ver cuál de las barras va a entrar en fluencia primero al aplicarse una carga P que tiene que repartirse entre las dos barras y la reacción. Entonces, las ecuaciones que tenemos son la relación entre las fuerzas en las barras y sabemos también la resistencia que tiene cada una en términos de fluencia. Vamos ahora entonces con las opciones que podríamos tener, ¿cierto? Si nosotros aplicamos una cierta fuerza P en el sistema y esta fuerza P se reparte entre las dos barras, supongamos por un momento que la barra de aluminio, ¿cierto? Toma una porción, toma una porción que sea igual a la fuerza que hace que entre en fluencia. Por la relación de fuerzas, que es la ecuación 1 que tenemos acá, vamos a tener que la fuerza en el aluminio, ¿cierto? Se estaría llevando una porción de 150.8 kilonewtons, ¿cierto? Yo estoy simplemente acá reemplazando esto acá y multiplicando por 8, partiendo por 7, encuentro la fuerza que estaría en la barra de acero. Y me doy cuenta de que la fuerza en la barra de acero es mayor, ¿dónde está? Aquí, que los 134.4 que hacen que entre el acero en fluencia. Entonces, claramente esta no es la opción, porque ya entró en fluencia el acero, ¿cierto? Justo cuando empieza a entrar en fluencia el aluminio, el acero ya entró en fluencia hace rato, así que no nos sirve de nada. La opción 2 es decir lo contrario, que la fuerza CF es igual a la fuerza de 134.4 kilonewtons, ¿cierto? No hay que confundir. Esto jamás, o sea, no tiene sentido que esto lo igualemos a 132 porque la fuerza del acero. Y lo que queremos hacer es esto acá, igualarlo a esto, solo por si hay confusión con eso. El acero con el acero, el aluminio con el aluminio. Me refiero entonces que si nosotros consideramos que hay una fuerza P aplicada tal que se reparta entre las dos barras y el acero se lleve una porción que sea justo igual a los 134.4 que hacen que comience a entrar en fluencia el acero por la relación de fuerza, ¿cierto? Y es la ecuación que tenemos, podríamos calcular que la fuerza en el aluminio es igual a 117.6 kilonewtons. Y ahí tendríamos que la fuerza en el aluminio, ¿cierto?, es menor que su fuerza de fluencia. Por lo tanto, aquí el acero está entrando recién en fluencia, el aluminio no. Aquí estaríamos como considerando que el aluminio entra primero en fluencia, pero el acero ya entró en fluencia hace rato, entonces esta es una opción
que no nos sirve. Porque lo que nosotros buscamos es aquella condición en que el sistema entra en fluencia por primera vez. Y eso ocurre cuando primero entra en fluencia el acero, ¿cierto? Con 134.4 kN justo. Y después va a entrar en fluencia el aluminio. Pero justo cuando FCF vale 134.4, es decir, cuando entra en fluencia el acero, el aluminio todavía no ha entrado en fluencia. Entonces esta es la opción de las fuerzas, ¿cierto? Con estas fuerzas vamos a calcular el PI que causa el inicio de la fluencia en el sistema. Eso quiero decir. Ya tenemos acá un poquito de esto escrito. Entonces, para el inicio de la fluencia en el sistema, las fuerzas deberían valer esto. Y nosotros haciendo la sumatoria de momentos en B, que es lo que vamos a ocupar para calcular la fuerza P, ¿cierto? Podríamos hacerlo, qué sé yo, con las reacciones y todo, pero es más fácil hacer momentos, así nos olvidamos del BI. Tendríamos que FAE por un brazo 1.2, ¿cierto? Es positivo. Tenemos el FCF, también positivo, por 0.6. Y todo esto es igual a P por 0.6. Un poco largo el desarrollo, creo que puede haber hecho más fácil, pero para efectos prácticos todo sirve. Entonces nosotros podemos despejar acá el P, ¿cierto? Ya tenemos FAE, tenemos FCF, y bueno, esto está en unidades de metro y kilonewtons. Entonces, si despejamos esto, vamos a obtener que la fuerza que causa la fluencia en el sistema, o el inicio de la fluencia, mejor dicho, es de 184.4 kilonewtons. Eso tiene que valer P para que la porción de acero, ¿cierto?, se lleve 134.4 y entre en fluencia por primera vez, antes que el aluminio. Y para el desplazamiento del punto D, en este caso en el inicio de la fluencia, podemos ocupar lo mismo que ocupamos en la parte A. La compatibilidad geométrica nos había entregado que la deformación en D es el doble de la deformación en CF, o sea, en D es el doble de la deformación de la barra de acero, y también tenemos la ecuación de la barra de acero. Entonces simplemente despejamos que es un medio por delta D, y esto es igual a todo lo que está acá. Y la fuerza FCF debería ser igual, ¿cierto?, a los 134.4 kilonewtons. Entonces, acordémonos que kilonewtons, ¿cierto?, partido en milímetro cuadrado es igual a los gigapascales. Y de esta manera, nosotros encontramos que, bueno, acá yo le puse un Y del caso en que está en fluencia por primera vez el sistema, y son 4.2 milímetros. O sea, es mucho más que en el caso anterior. No mucho más, pero un poquito más. Y ese es el problema.